Hola, hola mis hermanos, ¿cómo están? ¿Están allí? Como habíamos anunciado, los estudios iban a estar empezando a las 5 de la tarde desde este mes de mayo. Fernando, mi hermano, saludos. Entonces, estuvimos viendo la mejor manera de hacer los estudios y hacer las transmisiones y bueno, por el asunto del tráfico de las redes es que decidimos hacerlo a las 5 de la tarde, aunque bueno, en realidad todo el mundo está en su casa, el tráfico es casi lo mismo, pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelven las circunstancias. De alguna manera es un poquito mejor, tengo un poco más de luz de día, ¿no? Estamos viendo, hola Rafael, ¿cómo estás? Estamos viendo la manera de implementar otros estudios también durante la semana. Estamos estudiando algunas plataformas como Zoom, por ejemplo, a ver si nos es factible para poder tener estudios de repente lunes, miércoles y viernes, aparte de los estudios que estamos teniendo ahora. Pero nada, simplemente estamos viendo eso y ver la manera en la que podemos implementar eso, ¿no? Por lo pronto simplemente anunciarles, hermano, que mañana el servicio va a ser igual, a las 10 de la mañana el pastor Fernando con su esposa, luego el pastor Lucho. Y la buena noticia es que a las 4 de la tarde, Luisa Carranza, que es la encargada de la escuela dominical, va a estar haciendo también para los niños una especie de taller o las enseñanzas de los niños el domingo, o sea, mañana a las 4 de la tarde. Y eso es genial. Entonces ya hay profesores que están coordinando para eso y para que se pueda lograr también así. Hasta que se dé la cuarentena, no sabemos cuánto tiempo más se va a prolongar, si se prolonga o no, tampoco lo sabemos. Pero sí sabemos que va a ser progresivo y paulatino, entonces posiblemente no podamos reunirnos los domingos todavía, no sabemos, pero es posible. O de repente van a estar haciendo alguna selección de edades, ¿no? Personas de riesgo de repente no van a poder salir tan pronto, tan rápidamente. Y bueno, todo eso se va a ver en el transcurso de estas semanas que vienen. Pero mientras tanto estamos queriendo hacer eso, queremos seguir impartiendo los estudios, seguir impartiendo las enseñanzas, ¿no? Entonces ha cambiado el horario, repito, ya no estamos a las 6 de la tarde, sino a las 5 de la tarde, ¿sí? A las 5 de la tarde vamos a empezar el estudio, o los estudios. El martes el pastor Fernando va a continuar con Apocalipsis, ya que está terminando las cartas de Jesús a las 7 iglesias. El jueves el pastor va a continuar con el servicio normal de jueves, pero a las 5 de la tarde. Y el sábado yo voy a estar continuando con Santiago y luego tal vez de repente terminando Santiago, es posible que de repente empecemos con Efesios, que es un riquísimo libro una riquísima epístola para estudiar. Así que vamos a ir avanzando en ese sentido, hermanos. Simplemente decirles que los extrañamos, que estamos queriendo ya que las cosas se den, que se solucionen, pero tenemos que tener paciencia. El Señor está haciendo milagros en estos tiempos. Ayer recibimos una noticia muy, muy grata respecto a nuestro local. El Señor nos está favoreciendo, como Él dice en su palabra en Salmos, ¿no? Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y en medio de toda esta tribulación el Señor se glorifica, hace milagros, hermanos. El Señor hace milagros. Y entonces vamos a continuar en el local donde estamos. El Señor está haciendo milagros allí, estamos orando bastante. Apóyennos con sus oraciones también, porque necesitamos que todos en un mismo espíritu estemos orando, estemos intercediendo por las necesidades de nuestra iglesia, porque hermanos, somos el cuerpo del Señor, los amamos y queremos participar con ustedes de lo que el Señor tiene con nosotros, de las cosas que el Señor hace en nuestras vidas, de la manera en la que el Señor nos ha revelado su palabra. Queremos enseñar lo que la palabra dice, el consejo de Dios de tapa a tapa, todo el consejo de Dios. Estamos queriendo ver todas las cosas que el Señor tiene para nosotros en este tiempo, cómo debemos actuar, cómo debemos reaccionar, qué es lo que el Señor quiere que hagamos en medio de todo este susto, esta pandemia, esta incertidumbre en el mundo, todo lo que nos está rodeando. Dios tiene un propósito y queremos acertar, es decir, queremos estar en el centro de la voluntad de Dios en estos tiempos, qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Mientras tanto vamos a continuar haciendo lo que hacemos, compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, hermanos, como estamos los sábados estudiando el libro de Santiago, ¿no? Hoy día nos toca el capítulo 3, la segunda sección o la segunda parte básicamente.
Pero sin antes quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Simplemente, digamos, como subtitular los ejemplos o las enseñanzas que Santiago nos ha estado dando en estos dos primeros capítulos, incluido la mitad del tercer capítulo, ¿no? Simplemente hacer un repaso, ¿no?, de las enseñanzas que Santiago nos está enseñando a lo largo de su epístola. Pero déjenme orar primero, por favor, para que el Señor pueda hablarnos al corazón. Así que pongámonos de acuerdo, hermanos, y oremos en el nombre del Señor. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra. Nuevamente estamos conectados aquí por medio del Facebook, Señor, y tú estás haciendo cosas grandes en este tiempo. Tú haces milagros, Señor, tú estás beneficiándonos, tú estás dándonos esta paz, paciencia en medio de todo esto, Señor. Tal vez no comprendamos al 100% qué es lo que está pasando, pero tú sí. Y por eso descansamos en ti, Señor, que tú siempre vas a estar proveyendo todo lo que necesitamos conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y sabemos, Señor, que a los que te aman, Señor, a ti, todas las cosas que les rodean ayudan para bien. Y allí estamos nosotros, Señor. En medio de todo esto, tú haces milagros y nos bendices. Te pedimos que nos abras a través de esta epístola de Santiago, Señor, estos versículos que vamos a leer hoy, Señor. Ábranos al corazón, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder saber lo que está en tu corazón y poder entenderte, Señor, y comprenderte más, Señor. Porque lo que queremos es asemejarnos a ti, parecernos a ti, Señor, cada día más. Nuestra función es imitarte a ti, Jesús de Nazaret, porque te adoramos y te amamos. Y gracias en el nombre de Jesús te damos, Padre. Amén. Bueno, hermanos, como un pequeño resumen de lo que estábamos viendo anteriormente, básicamente como para subtitular y lo tengan ahí ustedes presente cada vez que quieran ver los videos que van a quedarse grabados tanto en Facebook como en el canal de YouTube. Ustedes pueden verlos en cualquier momento, pero igual se los quiero refrescar. Por ejemplo, ¿no?, para hacer un resumen de los capítulos, de los dos primeros capítulos que estuvimos viendo, básicamente Santiago nos está hablando de el gozo. En primera instancia, ¿no?, Santiago nos está hablando de el gozo en medio de la tribulación. Es decir, toda tribulación que sucede a nuestro alrededor, Dios tiene un propósito específico. Dios no está jugando con nosotros como si fuéramos conejillos de India. Dios permite el sufrimiento, permite la tribulación para perfeccionamiento de sus santos, ¿de acuerdo? Y en eso nosotros tenemos que tener un entendimiento, y Santiago nos exhorta a que tenemos que estar gozosos. No la alegría del mundo, sino el gozo profundo del corazón, como fruto del Espíritu Santo, ¿no? Otra cosa que nos enseña Santiago es la sabiduría para saber enfrentar las dificultades que se presentan. ¿De acuerdo? Hablamos que la sabiduría es poner en práctica el conocimiento. Básicamente la sabiduría es la manera en la que yo interactúo en medio de una tribulación, cuando el Señor me da el entendimiento de cómo moverme en esa tribulación, ¿sí? Habíamos dicho de que no necesitamos tener un conocimiento necesariamente académico y secular para salir de los problemas de la vida, sino que dijimos que la sabiduría proviene de Dios, y Dios nos da esa sabiduría para poder entender lo que el Señor está haciendo en medio de la tribulación, y le tenemos que pedir con fe, no dudando, porque eso es lo que el Señor quiere, ¿no?, para poder salir de la tribulación, es decir, tener sabiduría para entender las dificultades, ¿no?, y comprender que solamente Dios es el que da la sabiduría. Podemos ser muy astutos nosotros, podemos tener mucha astucia, podemos ser muy elocuentes, podemos ser muy ingeniosos, pero hermanos, por experiencia personal les digo, no deberíamos confiar en nosotros mismos, porque a veces nuestra astucia nos aleja de Dios. A veces nuestra carne se aleja de la voluntad de Dios y queremos resolver los problemas por nosotros mismos. Otra cosa que nos deja Santiago es el doblez de ánimo, ¿no? Santiago dice, ¿no?, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces tenemos que dejar esto, y estudiamos esto muy específicamente: doble ánimo, doble mente, doble parecer, una dualidad en el corazón, ¿no? Tenemos que dejar esto, tenemos que ser veraces y cristianos en cualquiera de los ambientes en donde el Señor nos ponga, nos exponga, tanto cuando estamos en la iglesia sirviendo al Señor, o como cuando estamos en el trabajo, o cuando estamos en la universidad, o donde estemos. No tener un doblez de ánimo, sino simplemente ser lo mismo que somos en todos los entornos en donde el Señor nos ponga. Después Santiago nos estuvo hablando del entendimiento de las tentaciones, es decir, muchas pruebas vienen y muchas tentaciones vienen, y nosotros estamos a veces culpando a Dios. Ay, yo no sé por qué el Señor me está castigando por esto. Yo no he hecho nada malo y no sé por qué me ha sobrevenido esto. Pero Santiago está diciendo, un momentito, toda tentación y toda concupiscencia viene de tu propio corazón.
Y ese es el problema, cuando tú no sabes procesar las informaciones que vienen a ti y tu corazón se irrita, se amarga, y entonces tú eres seducido y eres convencido por tu corazón para obrar mal. Y la Biblia dice, bien claro, ¿no? O Santiago dice, Dios no tienta a nadie. Entonces, Santiago nos estaba hablando del entendimiento que tenemos que tener acerca de las tentaciones, porque Él no tienta a nadie, ¿no es cierto? Y también teníamos que entender de que las pruebas fortalecen nuestra fe. Hablamos, por ejemplo, por ejemplo, cuando tú pruebas un metal, ¿no? Un metal tú lo pruebas para saber si el metal realmente es maleable, si el metal realmente lo puedes doblar en frío o en caliente, pero no pruebas para saber si es metal. Lo metes al fuego para realmente ver cuán precioso es ese metal o cuán durable es. Lo mismo hace el Señor con nosotros cuando prueba nuestra fe, porque Él tiene todo el derecho de probar nuestra fe. ¿Ok? Después estuvo hablándonos Santiago acerca de que tenemos que ser hacedores de la palabra. Repito, estoy haciendo un sumario rapidito de los 2 primeros capítulos, ¿no? Y la mitad del capítulo 3 antes de entrar a la enseñanza de hoy. Entonces, Santiago nos estaba enseñando que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente religiosos confesionales. Es decir, muchas personas se jactan de las cosas que hacen en la iglesia en bien de otros. Muchas personas lo que hacen es hacer como una especie de pantalla o de alaraca o de luz acerca de las cosas que hacen por los hermanos o por la iglesia, pensando que eso de alguna manera les favorece mejor delante de Dios o los coloca en una posición más cercana a Dios. Y Santiago dice, tu religión es vana si te jactas y actúas mal y haces discriminación de personas. Entonces, tenemos que ser hacedores de la palabra y no religiosos, confesionales, o creyendo que por lo que hacemos vamos a ser más agradables tanto a Dios como a los hermanos. Y esto no debería ser así. Otra cosa que Santiago nos estuvo hablando es no hacer acepción de personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, él pone la diferencia entre el pobre y el rico. Muchas veces, y esto es cierto porque a veces nos pasa, nos incomodamos cuando estamos frente a una persona de una posición económica muy sobresaliente, ¿no? Nos intimidamos un poco, ¿no? De repente estás sentado en el avión, bueno, ahora que no podemos volar, pero cuando sucede, ¿no? Y te enteras de que la persona al costado es un millonario. Y entonces tu actitud cambia, ¿no? Tratas de comportarte diferente, ¿no? Pero esa actitud cambia, por ejemplo, cuando vas al mercado y encuentras a un paisanito que ha venido de la sierra y está vendiendo sus verduras y lo tratas distinto. Entonces, ahí es donde siempre hay esta especie de segregación involuntaria. Es como que nosotros somos clasistas involuntarios. No queremos, pero está ahí. Y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que tratar a todos por igual. Y es más, tenemos que ser nosotros inferiores a ellos, como dice el apóstol Pablo, ¿no? No mirando cada uno por el bien suyo, sino por el bien de los demás. Entonces Santiago nos hace reflexionar en esto. Es decir, no hacer acepción de persona, no ser excluyentes. ¿De acuerdo? No ser excluyentes, no tener el clasismo marcado. Todos somos lo mismo delante del Señor. Cuando uno tiene dinero, cuando no tiene dinero, cuando uno tiene posición social, cuando no tiene posición social, cuando uno tiene educación secular, cuando uno no tiene educación secular, cuando una persona sabe mucho o cuando la otra persona es analfabeta. Somos lo mismo para el Señor. No tenemos que tener ningún tipo de exclusión, ni ser excluyentes, ni segregar a las personas por su condición social. Otra cosa que Santiago nos está enseñando en nuestros primeros capítulos es tratar a todos como superiores a nosotros mismos. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Y también algo muy importante que estuvimos viendo, y era la fe y las obras. Y dijimos que mucha gente se confunde acerca de esto. Incluso mencionamos que tal vez en el pasado Lutero se confundió un poquito acerca de que de repente Santiago no había sido inspirado por el Espíritu Santo, tanto así que lo llamaba el libro de hojarasca y lo quería quitar del canon, y también del mismo modo al libro de Hebreos, etcétera. Varias cosas que en la historia se han dado. Pero llegamos a la conclusión bien simpática de que debido a que la fe es invisible, es decir, la fe no se puede manifestar si es que yo no hago nada y si es que yo no digo nada. Entonces, la fe se evidencia por medio de lo que yo hago y por medio de lo que yo digo. En ese sentido, ¿no es cierto? Es que Santiago está hablando, muéstrame tu fe por tus obras, ¿no? Muéstrame tu fe sin tus obras, dice Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces Santiago está tratando de equiparar, en vista de que tú tienes la fe, para que esa fe se haga evidente, tienes que obrar en concordancia con la fe. Y por eso nos está dando estos consejos de actitud y de conducta, para que la fe no sea una fe hipócrita, no sea una fe vana. Y también dijimos
cuando hicimos el estudio de estos capítulos, dijimos que la fe en un cristiano produce obras, ¿ok? Pero la fe en una persona que es incrédula le otorga la salvación, ¿de acuerdo? Y eso es lo que estábamos viendo con respecto a los primeros capítulos, ¿no es cierto? Entonces, y por último, ¿no? En el estudio de la semana pasada, vimos lo que era la lengua, todo lo que tenía que ver con el asunto de la lengua, ¿no es cierto? La jactancia de la lengua, cuando a veces somos tentados a bendecir en la iglesia y decir alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, pero de pronto, cuando estamos frente al televisor viendo a los políticos, se nos salen los ajos y las cebollas. Entonces, en ese sentido, no tenemos que tener una lengua que sea ambivalente, de doble temperamento. No podemos bendecir y maldecir. No podemos hablar bien en la iglesia y hablar mal de otras personas que por ignorancia no conocen al Señor y que no saben lo que hablan, ¿no? A veces nosotros los cristianos tenemos ¿cómo se puede decir? Tenemos la inclinación, por así decirlo, ¿ya? Para no perjudicarnos. Tenemos la inclinación de que podemos exigirle a las personas que no son cristianas que se comporten como cristianos. Y decimos, ¡guau, qué barbaridad! Fíjate esa persona cómo se comporta. Pero es que está muerta en sus delitos y pecados. No podemos exigirle a la gente que no conoce al Señor que se comporte como cristianos. Podemos esperar cualquier barbaridad de personas que no tienen al Espíritu Santo adentro, y eso no nos debe sorprender, ni enfurecer, ni alarmar. Simplemente tenemos que tener misericordia, gracia por esas personas, comprensión, porque están genuinamente engañados. Y hacen lo que hacen porque así han sido enseñados o porque así han sido educados, y ya, eso es todo, su vida es esa. Entonces juzgamos a las personas en su ignorancia, por su ignorancia, y los hacemos responsables de su ignorancia, y nosotros, que tenemos la verdad, que es la palabra de Dios, en vez de juzgarlos, deberíamos de predicarles, deberíamos de exhortarles y animarles con la palabra. De eso se trata, hermanos. Entonces, esto es como más o menos el resumen de lo que hemos visto en los dos primeros capítulos y en la mitad del capítulo 3. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a los versículos que continúan el capítulo 3. Vamos a leerlos primero, ¿de acuerdo? Son pocos versículos, pero nos vamos a detener bastante porque hay bastante significado, bastantes cosas que tenemos que aprender en estos pocos versículos que vamos a leer hoy día. Entonces vamos a ser bastante detallistas para poder entender precisamente qué es lo que Santiago nos quiere decir aquí. Primero lo leemos, ¿ok? Santiago 3, desde el versículo 13 dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Él pregunta, ¿no? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Con esto termina el capítulo 3, ¿ya? Pero Santiago está tratando de hacernos entender lo siguiente. Si somos sabios, nuestro comportamiento, básicamente, una persona sabia es una persona que actúa coherentemente debido a las circunstancias y también ecuánimemente, equilibradamente dependiendo de las circunstancias que se presentan. Básicamente es lo que, como podemos resumirlo así. Entonces tenemos que estudiar algunos conceptos. En el versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora, yo encontré una traducción aquí que me refresca un poco, me amplifica un poco más el criterio del versículo. En la traducción del lenguaje actual se lee así: si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad.
Interesante esta traducción, ¿no? Interesante esta traducción. Dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Es la traducción del lenguaje actual. Yo cuando preparo los estudios siempre estoy para tener un poco más de luz y relacionando el griego también. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos ahí? Tenemos que aprender de que hay una relación estrecha entre sabiduría, entendimiento, conducta y mansedumbre. Todo esto es prácticamente el resumen de nuestro carácter, nuestra personalidad. La sabiduría tiene que ver con el actuar, como ya dijimos, poner por obra el conocimiento. El entendimiento tiene que ver con el discernimiento, es decir, tiene que ser buenos observadores de lo que pasa a nuestro alrededor y no emitir juicios apresurados sin entender lo que está pasando realmente. A veces viene alguien y nos cuenta algo de una persona y nos dice, oye, este hermano hizo y me dijo tal cosa, y nosotros, sin escuchar la otra parte, ya emitimos juicios. Ay, yo sí, ese hermano es así, es así. Pero eso no está bien. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que tener entendimiento, discernimiento, antes de emitir un juicio. Y eso forma parte de quienes somos nosotros, el comportamiento que tenemos, la manera en la que actuamos. La conducta tiene que ver con el modo de vida. ¿De acuerdo? Es mi actitud en todo momento, cómo yo me comporto. Y bueno, la mansedumbre básicamente es desechar la ira, no ser alocados. ¿De acuerdo? Muchas veces nos alocamos cuando estamos frente a situaciones difíciles y tendemos a entrar en porra. Pero tenemos que ser mansos. Para mí, una de las palabras sinónimas de mansedumbre para mí sería equilibrio, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona mansa es una persona que no se deja mover fácilmente por las emociones que son afectadas por las circunstancias. ¿No es cierto? Entonces tenemos que tener un equilibrio que determine que realmente somos aplomados y somos adultos y somos maduros en la fe. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es una relación estrecha entre sabiduría, entendimiento, discernimiento, conducta y mansedumbre, ¿no es cierto? Entonces, para estudiar un poquito más acerca de lo que significa la conducta. Hermanos, me están diciendo que se está escuchando entrecortado. ¿Ya se escucha mejor? Ok, de repente son problemas de la red, pero bueno, estoy conectado, no estoy moviendo nada. Ok, ya se arregló, gracias Viviana. Entonces, quería más o menos especificar qué cosa es lo que significa conducta en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y conducta es una palabra que se lee anastrofe, ¿no es cierto? Anastrofe. Significa básicamente conducta, que significa comportamiento, que significa manera de vivir. Ahora, esta palabra, a su vez, ¿de acuerdo?, viene de una preposición que es ana, que significa que está arriba de, que significa, entre otras cosas, como aparecer a menudo en la misma repetición, en la intensidad, es ana, ¿no? Como por ejemplo cuando dices anacrónico, ¿no? Esta es la preposición. Y la otra palabra que se conjuga para que se lea anastrofe es strofeo, strefeo o strefo, ¿no? Que básicamente significa hacer, dar la vuelta o revertir, apartar o convertirse. Ahora, ¿por qué les doy esta explicación de la palabra griega de la cual se traduce conducta? Para entenderlo bien claro, básicamente les voy a dar más o menos la idea de lo que significa. Conducta significa girar en torno a un mismo lugar, en relación a ese mismo entorno, en dirección circular controlada, ¿ya? Y que no se desborda súbitamente. Ese es más o menos el concepto que da a entender lo que es conducta. Repito, girar en torno a un mismo lugar, en relación a ese mismo entorno, dirección circular controlada y que no se desborda súbitamente. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, los tocadiscos antiguos. Ustedes ponían el disco, prendían el disco, ponían el bracito con la aguja y el tornamesa empezaba a dar vuelta sincrónicamente a cierta velocidad y se sentía la armonía, se sentía la música cuando ponían la aguja y sonaba el long play, ¿no es cierto? ¿No? Básicamente de eso se trata cuando se quiere traducir conducta. Es decir, que la palabra griega
para conducta, ¿ya? Demuestra que es el conjunto de nuestros actos, comportamientos que expresamos, y que justamente como esos comportamientos se exteriorizan, resultan visibles y pueden ser observados y juzgados por los demás. Por ejemplo, la manera en la que caminas, la manera en la que hablas, la manera en la que manejas, la manera en la que uno corre, la manera en la que uno gesticula, cómo habla, cómo mueve las manos, la manera en la que uno limpia, la manera en la que uno reacciona con los demás, es lo que denomina una conducta evidente. Y porque es observable, la gente va a juzgar eso. Entonces, cuando dice conducta, ¿no? ¿Qué cosa es? Muestre por sus obras su buena conducta, dice Santiago. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es conducta? Eso es lo que estamos estudiando. Entonces, hay 4 formas en las que la conducta se manifiesta en todos nosotros. Nuestras posturas corporales, nuestros gestos, nuestras acciones y nuestro lenguaje, la manera en la que hablamos. Todo esto es prácticamente el efecto de nuestra conducta, quienes somos, cómo somos, ¿no? Y cómo nos expresamos y cómo nos reconocen los demás. Entonces, básicamente, tenemos que tener en claro esto, porque a veces nosotros decimos, ¡ay, qué mala conducta tiene esa persona! Porque simplemente habla lisuras o porque tiene un comportamiento específico en determinadas circunstancias. Pero no, la conducta es todo en general. ¿De acuerdo? Es básicamente todo. Para no perder de vista, el versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. Por eso es que estamos estudiando esta palabra. Y todo esto es lo que encierra las posturas corporales, los gestos, las acciones y la manera en la que hablamos. Hay muchas personas que hablan con el cuerpo. ¿De acuerdo? Y esto ya lo sabemos cuando caminamos por la calle. Cuando estamos caminando por la calle y vemos a esas chicas que caminan con poca ropa y de una manera especial, ¿no? Ya sabemos qué es lo que hay en su corazón. Yo no tengo que ser muy sabio para saber lo que hay allí. Igual les pasa a los hombres también, ¿no es cierto? La manera en la que uno camina, la manera en la que uno muestra las posturas corporales, cómo te sientas cuando estás molesto, cómo te sientas cuando estás entristecido, cómo te sientas cuando estás enojado, ¿no es cierto? Los gestos, lo que hacemos con la cara, cuando algo pasa y lo quedamos mirando al hermano con una cara así como de que, uy, ¿para qué viniste? ¿No? Todo esto es parte de nuestra conducta, nuestras acciones, cómo reaccionamos, qué hacemos cuando alguien nos dice o nos ofende, por ejemplo, ¿no? Y la manera en la que hablamos, el lenguaje, todo eso habla de nuestra conducta, lo que realmente somos. Entonces, ¿podemos tener una mala conducta producto de una formación familiar? Sí, por supuesto. Todos estamos en un proceso de formación, aún las personas que ya pasamos base 5, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, podemos entender que si nosotros estudiamos el comportamiento humano, podemos ver lo siguiente, ¿no? Los niños que crecen sin una de las figuras paternales tienen problemas serios. Por ejemplo, los niños sin papás, y esto no lo he inventado, esto lo he buscado en libros de psicología, los niños que crecen sin papás tienen problemas con la autoridad, tienen problemas de sujeción, se vuelven impositivos y son autoritarios. Estos son los niños, los hombrecitos, los varoncitos, ahora, no necesariamente varoncitos, también mujercitas, ¿no? Los niños que crecen sin papás tienen este tipo de comportamiento. Entonces, cuando vemos en la iglesia a un hermano que tiene este tipo de comportamiento, en vez de juzgarle, tenemos que entender cuál es su trasfondo. Ese trasfondo que él ha vivido. De repente no tiene papá o falleció cuando era niño, etc. Y por eso hay que comprender a la persona y no emitir juicios apresurados. Ahora, los niños sin mamás acusan problemas de sensibilidad. Son insensibles. No han sido contagiados por la ternura que una mamá brinda. Normalmente son duros, tienen dureza, tienen sentimientos negativos, tienen problemas de interacción social y tienen problemas de autoestima. Me ha tocado hacer consejería, hermanos, a bastantes jóvenes en donde he podido discernir de que por causa de que ha habido alguno de los padres faltante, tanto el padre como la madre, en los jóvenes, las consecuencias han sido muchas veces catastróficas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, somos así, o sea, a veces suceden en nuestro pasado cosas que nos pueden traumar para toda la vida y nos pueden predisponer para incluso entender el carácter de Dios, ¿no? Yo les cuento un testimonio personal rapidito. Por ejemplo, cuando yo era niño, mi papá siempre me educó a mí, me dijo, tú siempre tienes que sudar y luchar por lo que quieres y no aceptes que nadie te regale nada.
Y yo crecí así, yo pensé que el mundo y la vida era así, ¿no? Entonces, toda la vida me esforcé para tener lo que tenía, ¿no? Y siempre trabajaba, clase trabajadora, y siempre luchaba y me esforzaba, y etcétera. Y me casé y todo, así. Y como se dice vulgarmente, achorado, ¿no? Bien así, bien rápido. Y yo era impositivo y quería estar ahí, ¿no? Porque mi papá me dijo, bueno, tú tienes que, sí, luchar por lo que quieres, ¿no? Pero de pronto llegó escasez en mi vida y yo no sabía qué hacer y no habían posibilidades y Dios puso en un hermano el que me pagara los estudios cuando yo estaba estudiando en un seminario bíblico hace años y yo no entendía qué estaba pasando y de pronto yo averigüé quién era ese hermano y porque cuando yo iba a pagar mis cuentas de mi comida, la hermana que atendía la cafetería me decía, ya está pagado. Yo, ¿qué? Bueno, entonces a las 3 semanas que fui a pagar, ya está pagado. ¿Qué? Y yo voy otra vez y ya está pagado. No, esto está mal. Me vas a decir quién está pagando mis deudas. No te puedo decir. Me vas a decir, me quedé como 2 horas con la hermana hasta que me confesó. Cuando me confesó esto, yo fui a donde el hermano que estaba pagando mis cuentas. Y le dije, hermano, ¿por qué estás pagando mis cuentas? Me confundí. Yo pensé que el hermano tenía problemas de personalidad o algo. Yo no aceptara que él me pagaba las cuentas. Y bueno, como él me explicó que el Señor le había dicho de que él lo haga, yo ya no podía hacer nada. Si él me dijo, Dios me ha dicho, ¿yo qué le puedo decir? ¿Dios se equivoca? No lo sé, no le dije nada más. Ok, entonces, ¿qué pasó? Pasó un tiempito más y fui a hablar con otro hermano y le conté el problema. Cuando le conté el problema, este hermano de frente me miró a los ojos y me dijo, ¿cómo ha sido tu relación con tu papá? Y justo le conté esta parte, que mi papá me había dicho, tú tienes que luchar por lo que quieres y no dejes que nadie te regale nada. Los hombres nunca lloran. Entonces, él me dijo, lo que pasa es que Dios está usando a este hermano para reprogramarte. Porque tú siempre has pensado que Dios te va a dar las cosas por las que tú te mereces y no por gracia. Y para mí fue exploté, ¡puf! Fue una unción, no sé, una bendición entender eso. Y yo pude entender que Dios gratuitamente bendice a sus hijos porque es bueno. Y no porque nosotros lo merecemos ni porque nos esforzamos en agradarle más. Entonces, no sé por qué les compartí esto, pero a veces siempre somos el producto de nuestra infancia, ¿no? Entonces tenemos que tener estas cosas bien presentes. Entonces, los niños sin mamá acusan problemas de sensibilidad, dureza, sentimientos negativos, problemas de interacción social, problemas de autoestima, etc. Ahora, los niños que tienen ambos padres, pero no son disciplinados por sus padres, es un grave problema, hermanos. La psicología actual castiga a los jóvenes o a los niños con negarles el programa favorito o no dándoles la golosina que quieren. Y no estoy a favor del maltrato infantil, por supuesto, ¿no? Pero la Biblia dice, corrige a tu hijo con vara, porque si lo corriges con vara no morirá, pero apartará su alma del Seol. Entonces, dice, la rebelión está adherida al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de ella. De alguna manera Dios está diciendo, tu hijo se va a portar mal porque es hijo de Adán, tienes que corregirlo. Pero la filosofía actual ha entrado en esta parte del núcleo familiar y ahora tenemos a los millennials que son intolerantes, irrespetuosos y hasta parricidas, tanto físicamente como verbalmente. Y esto es cataclísmico y desastroso. Entonces, a todo esto, hermanos, sumemos también el comportamiento que se adquiere fuera de la casa. El colegio, los amigos. Nosotros constantemente estamos modificando nuestra conducta y nos adecuamos o nos transformamos en aquello que alabamos o amamos. Y esto es normal. El ser humano es copista. Si tú adoras a Dios, te asemejas a Dios. Pero si adoras a otra persona o a un ídolo, te vas a querer asemejar a esa persona. Y esto es un problema grave, porque por ahí vemos muchos cristianos que no parecen cristianos. Y no porque no quieren ser buenos cristianos, sino porque tienen por ahí algunos ídolos. Y no estoy diciendo que son idólatras, sino que de repente son fans, ¿no? Yo soy fans del fulano tal. Y de pronto termino peinándome, vistiéndome como el cantante, el artista, etc. Y eso pasa. ¿Es natural? Sí, es natural. Pero es bueno. No necesariamente es bueno. Tenemos que estar pendientes de la conducta que expresamos a nuestros hermanos. Entonces, todas estas cosas forman nuestra conducta, nuestro carácter, los problemas del pasado, la ausencia de padres, la ausencia de madres. Sin embargo, ¿no? Tenemos una recomendación estupenda de Pablo en 1 Tesalonicenses 4.1, miren lo que dice. 1 Tesalonicenses 4.1 dice,
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, imitar el comportamiento de aquellas personas que son ejemplo en el Evangelio. Eso es lo que estaba diciendo Pablo acá a los tesalonicenses, ¿no es cierto? ¿No? Y nosotros tenemos que comportarnos como conviene conducirnos y agradar a Dios. Y que tenemos que abundar más y más en este tipo de conducta, de comportamiento. Y miren lo que dice Pedro, en 1 Pedro 1:17, se los leo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Repito, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, ojo, Dios no hace acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, este temor no es un terror a Dios, es un temor reverente a la presencia de Dios. ¿Tú crees que Dios es omnisciente, que está en todo lugar? Ok, si tú me dices que sí, ¿cómo te afecta esto a ti? Cuando tú estás solo o sola en tu aposento, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿A qué dedicas tu soledad? El Espíritu Santo está contigo y te está mirando. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo inviertes tu tiempo a solas? Si es que lo inviertes o no en el Señor. Porque el Señor es Espíritu y Él está en todas partes. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener un temor reverente a la presencia de Dios y no un terror al castigo. Esto es lo que quiere decir Pedro. Entonces, continuamos, hermanos. Ahora, cuando dice, si tenéis celos amargos, me llamó la atención porque dice celos amargos. Porque pueden haber celos que no son amargos. Hay otro tipo de celos, y esto lo vamos a ver. La palabra celos básicamente significa calor, ¿ya? Y en el sentido favorable, ardor. Como por ejemplo cuando Dios dice, ardió mi ira, se inflamó mi furor. Cuando Dios habla del celo que Él tiene, ¿no es cierto? Y en el sentido desfavorable, por ejemplo, puede ser celos en el caso de los esposos, cuando un esposo cela a una esposa y viceversa, y estos celos son tan asfixiantes que incluso esto termina en divorcio, en ruptura matrimonial, porque los celos son muy perjudiciales en una pareja que no está teniendo una buena comunión con el Señor. Entonces, otros significados son envidia, hervor. Ahora, quise buscar significado de la palabra, de lo que significa en la RAE, o sea, la RAE. ¿Qué quiere decir? Básicamente, cuando se refiere a un sentido bueno es cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo. Es decir, yo soy celoso de hacer buenas obras. Soy celoso de hacer las cosas correctamente. Me gusta hacer las cosas bien. Y eso es un tipo de celo, ¿de acuerdo? También hay cuando puede ser desmedido, por ejemplo, el interés extremado y activo que alguien siente por una causa o una persona. Puede ser desmedido, o sea, yo puedo celar cuando una persona está haciendo algo que no es correcto y puedo ir a exhortarla. Me parece, hermano, que no estás haciendo lo correcto. Me parece que no estás haciendo bien esto y deberías cambiar tu actitud. Estoy mostrando un celo por lo bueno, aunque no es mi problema. Mi tarea como hermano en Cristo es exhortarle, animarle a que deje de hacer las cosas que juzgo no están bien hechas o no está haciendo bien las cosas. ¿No es cierto? Entonces, como tercer significado de la RAE, puede ser, cuando es malo, ¿no? Puede ser envidia del bien ajeno o recelo de que por el propio o pretendido llegue a ser alcanzado por otra persona. Esto es definitivamente malo. Resumimos lo que dice RAE, ¿ok? Un cuidado y diligencia en el sentido bueno. Un interés extremado y activo en el sentido que puede ser desmesurado o no. Y de repente envidia y recelo, ¿no? Y que es definitivamente malo. A eso se refiere cuando hablamos de la palabra celos amargos. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis. Si me da el tiempo, todavía tenemos tiempo. Un paréntesis. ¿Dios es celoso o no? ¿Qué dicen, hermanos? ¿De dónde saca Dios el celo? Dios es celoso. Éxodo 25. Ahí lo dice. Yo soy Jehová tu Dios celoso, que visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso dice el Señor de sí mismo. Pero sus celos no son malévolos, son el producto de la indiferencia humana.
¿De acuerdo? Los celos de Dios es el producto de la indiferencia humana. Dios no cela porque sí, por capricho, ¿no? Ahora, escuchen esto, hermanos. Cuando entramos en un pacto de amor y relación con Él, porque Él ha puesto el pacto por medio de Cristo Jesús con nosotros, el amor mutuo es la condición que mantiene este compromiso. Si Dios me ha mostrado su amor, entonces yo le muestro mi amor y ya nadie más tiene que entrar ahí. No puedo tener otros ídolos, ni puedo amar a alguien o algo más que a Él, porque Él ya me demostró su amor por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz. Entonces, Dios amó a Abraham, su amigo, ¿no es cierto? Y le prometió un Salvador, rescató a su descendencia de Egipto y entabló con ellos esta relación de amor mutuo. ¿De acuerdo? Pero cuando este amor mutuo se quebranta o se rompe, básicamente por parte nuestra, los celos de Dios están ahí y son justificables. El pueblo se extravió tras otros dioses y los celos y la ira de Dios se justifican. Por eso que Dios es celoso. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios ve que tú estás amando a otra persona más que a Él, eres idólatra. Cuando tú estás amando a algo más que a Él, eres idólatra. No podemos sustituir a Dios por nada ni por nadie, ni por la esposa, ni por el padre, la madre o los hijos. No podemos depositar amor más en otras personas que en Dios. Y de eso se trata, los celos de Dios. ¿No es cierto? Entonces, resumimos, ¿qué son celos amargos? Es un sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera en lugar de ella. Y esto es bien crítico, hermanos. ¿Saben por qué? Porque funciona en todas las esferas de nuestra realidad. O sea, en un sentido estricto, a veces lo aplicamos esto no solamente en la vida familiar matrimonial, sino en todas las esferas. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Y después dice Santiago dice, celos amargos y contención. La contención es algo, es como ser conflictivo, ser beligerante, tener un corazón como que cada vez que alguien hace algo, tú crees que lo están haciendo para perjudicarte a ti. Un corazón malintencionado. Alguien que dice, no, lo dijo porque me quiere herir. O lo dijo porque esto o el otro. O lo dijo porque me tiene envidia. O me tiene cólera. Y estamos con este mal pensamiento. Y esto no puede ser. O sea, no podemos tener celos amargos y contención. Santiago interpreta esta actitud interna como la negación de la verdad y del buen testimonio. Por eso él dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y esto hay que tenerlo bien claro. ¿No es cierto? Ahora, estos celos podemos volcarlos, por ejemplo, varios ejemplos acá. En la iglesia, rivalidad de liderazgo, por ejemplo, ¿no? Murmuraciones contra los pastores o los hermanos que están a cargo de ministerios. Murmuraciones, por ejemplo, los pastores asistentes somos los que más pagamos pato, por así decirlo, porque a veces tenemos que hacer encomiendas del pastor principal y somos perjudicados porque la gente piensa que nosotros somos los malos, ¿no? Y no lo digo en son de defendernos, sino es que básicamente es así, ¿no? Nosotros estamos puestos para poner el pecho para que no le caigan las balas al pastor, pero somos los que pagamos el pato, pues ¿qué vamos a hacer? Pero la gente a veces toma las cosas de manera personal. No se imaginan todos los problemas que se puede tener cuando uno es pastor asistente. Entonces también trasladamos estos celos a los entornos familiares, celos de padres por los hijos, o las madres sobreprotectoras que producen celos en el corazón de los padres, porque las madres son sobreprotectoras con los hijos, o el celo entre los esposos también, que son causas de divorcio, como ya dije, o los celos en los entornos laborales, también sucede. Y ahora, cuidado, porque todo esto lo podemos trasladar a la iglesia, y esto es perjudicial, porque la iglesia es un organismo santo y vivo, y no podemos darnos el lujo de estar trasladando estas cosas al cuerpo de Cristo. Continuamos, hermano, versículo 15. Porque esta sabiduría, dice Santiago, ¿no?, la que acabamos de describir, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, Santiago describe este comportamiento como un tipo de sabiduría. Entre otras palabras, la astucia y el instinto malicioso del corazón por obtener lo que no se puede obtener por mérito propio, sino por medio de pleitos, de artimañas o de la adulación. ¿No es cierto? Han visto personas
que tiene un comportamiento como, por ejemplo, no me importa cómo lo logre, no importa cómo lo consiga, lo importante es que lo voy a tener. ¿No es cierto? Entonces, esto es perjudicial. ¿Por qué? Porque atropellas a todos los que están a tu alrededor con tal de salirte con las tuyas. Y esto no puede ser. Entonces, ¿qué cosa es la sabiduría que no desciende de lo alto? La sabiduría mundana, ¿no? Santiago dice acá bien claro, ¿no? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es una sabiduría mundana. Entonces, primero, la sabiduría mundana, como dice Santiago acá, está compuesta de tres cosas, ¿no? Terrenal, la primera, carnal y la tercera, demoníaca. Terrenal, básicamente Génesis 2:17 lo dice, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso es que el hombre tiene, digamos, de alguna manera cierto grado de pulcritud, ¿no? Cierto grado de conciencia, porque lo que comió era el árbol del bien y del mal, no solamente era del mal, del bien y del mal. Ahora, carnal es, en un sentido, en el original dice animal, ¿no? En un sentido sensual, como dice en 2 de Pedro 2:12 o en Judas 10. Busquen ahí los versículos. Repito los versículos, 2 de Pedro 2:12 y Judas 10. Y demoníaca, ¿no? En el sentido de que, como dijo Jesús en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, esta sabiduría que Santiago está diciendo, donde hay celos amargos y contención, es terrenal, animal y diabólica. ¿Cuál es el resultado? Desorden, conflictos, competencia, murmuración, división. Y la iglesia y nosotros salimos perjudicados. Ahora, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos, ni hipocresía. Entonces, analicemos esto. La sabiduría divina es pura. ¿Qué significa puro? Puro significa algo que no está contaminado por nada, que es una sola cosa sin influencia externa, ¿de acuerdo? Es genuina, es santa e inocente, ¿de acuerdo? Inocente no en el sentido de ingenuo, sino inocente en el sentido de que no es malicia, o sea, no hay malicia. Esta pureza ingenua de que yo no voy a pensar mal de mi hermano porque yo no sé qué es lo que hay en su corazón. Entonces tengo que tener esa pureza de corazón, de no interpretar las acciones de mis hermanos de manera perjudicial, pensando que siempre los hermanos me quieren herir. Segundo, es amante de la paz, porque dice después pacífica. Entonces, cuando uno es amante de la paz es una persona que no es beligerante, que no eres pleitista y que tampoco eres rencorosa. ¿Sí? Cuando dice gentil, amable, tiene que ver con gentilidad, ¿no? Priorizando a los demás. Tenemos que ser respetuosos y tenemos que ser sumisos. ¿Saben por qué? Porque hay personas a lo largo de los años de servicio al Señor en la iglesia, siempre uno observa varias cosas. Hay personas que son sumisas, ¿no? O mejor dicho, hay personas que se sujetan a la autoridad pero no son sumisas. ¿Y cuál es la diferencia, me dirás tú? Es que hay una diferencia bien grande. Hay personas que obedecen pero a regañadientes. Y hay personas que sí se sujetan a la autoridad, pero no con un corazón sincero, con un corazón murmurador. Ay, yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor ha dicho, pero no importa, pues ya, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, una cosa es sujetarse y otra cosa es ser sumiso. Una persona sumisa es una persona que, ok, voy a hacerlo. Como el Señor dijo, ¿no? Cuando se hayan hecho lo que se les haya encomendado, decid simplemente siervos inútiles somos, porque se nos hizo hicimos lo que se nos dijo que debíamos hacer. Entonces, de eso estamos hablando cuando decimos gentil, ¿no es cierto? Después, dispuesta a ceder, cuando dice benigna, ¿no? Dispuesta a ceder, una sabiduría que primero reconoce las faltas y que sabe pedir perdón. Hermanos, es muy difícil pedir perdón cuando tú crees que tienes la razón. Y esto es un problema grave porque normalmente esto causa divisiones en la iglesia y en familia, en cualquier entorno en el que te encuentres. Entonces tenemos que tener esa disposición de ceder, de reconocer nuestras propias faltas cuando herimos con los labios, con nuestras palabras a los demás. ¿No es cierto? Llena de misericordia y de buenas obras. Es decir, entre paréntesis, no vengativa. La misericordia es no otorgar lo que la otra persona merece, ¿no? Y la gracia es que alguien recibe lo que no merece. O sea, si alguien me ofende a mí y de repente lo más lógico que yo puedo hacer es responderle igual,
La misericordia es, no le voy a responder igual. Si alguien me pega, entonces yo puedo defenderme también pegándole. Entonces la misericordia es, no le voy a pegar, me voy a simplemente separar. Como dijo el Señor bien claro, ¿no? Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Y si te dicen lleva una milla esto, tú llévala dos. Y si te piden la capa, dale también la espada. De eso se trata. Llena de misericordia y de buenas obras. Es decir, no vengativa. Una sabiduría que no es vengativa. Ahora, sin favoritismos. ¿No es cierto? Sin incertidumbres. Básicamente es igual a sin favoritismo. Imparcial. Sin juicios anticipados. Cuando hablo de juicios anticipados, hermanos, me refiero a que muchas veces nosotros juzgamos por las apariencias, sin conocer de fondo lo que está pasando. Y simplemente sincera, transparente, sin ocultar los detalles. Este es el tipo de sabiduría que desciende de Dios. Sinceridad. Y cuando digo transparente, sin ocultar los detalles, me refiero a que a veces tenemos que ser específicos cuando tratamos ciertos tipos de problemas. Porque cuando no somos específicos y no reparamos en los detalles, hay malos entendidos. Entonces tenemos que tener esta disposición de reparar en algunos detalles para llegar al entendimiento de lo que estamos discutiendo o de las cosas que se están tratando. Versículo 18, con esto ya vamos acabando. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Interesante el versículo 18. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, resumiendo, una vida sabia está llena de buenas obras, buenas palabras, conducta adecuada y humildad. Y también un carácter pacificador. Esta es una vida sabia, ¿no es cierto? Y la sabiduría, como ya lo hemos dicho, lo repetimos, es el comportamiento adecuado y la aplicación del conocimiento. Un comportamiento acorde, ¿no es cierto? Hacer lo correcto y justo en el momento adecuado, de la mejor manera, sabiendo de que lo que estamos haciendo trae solución a los problemas y no más problemas. Entonces, las decisiones que tomemos hoy nos harán lo que seremos mañana, hermanos. ¿Sí? Cada decisión es importante. La sabiduría de Dios es la garantía del éxito en tu vida. ¿Sí? Entonces, básicamente, tenemos que elegir entre dos cosas que Santiago nos está resumiendo al final de este capítulo 3. Hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. ¿Cuál vamos a elegir? ¿Cuál de las dos sabidurías? Nosotros que estudiamos la palabra sabemos de qué está hablando Santiago acá. ¿La sabiduría terrenal, animal y diabólica? ¿O la sabiduría de Dios, que es primeramente pura, pacífica, de buenos frutos, sin incertidumbres? Entonces tenemos que tener esto en mente. ¿Por qué? Porque de pronto podemos vernos en problemas que tenemos que resolver y en vez de usar la sabiduría de Dios, usamos la nuestra. Entonces, para resumir hasta este capítulo 3, ¿no? Ya con esto cierro la enseñanza de hoy. Para resumir en este capítulo 3, podemos entender de esta manera los capítulos, ¿ya? Así lo he puesto hasta ahora nada más, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 1, el creyente debe permanecer firme y confiado, ¿de acuerdo? En el capítulo 2, uno debe servir compasivamente y sin hacer exclusión, ¿de acuerdo? Y en el capítulo 3, Santiago nos enseña que tenemos que hablar cuidadosamente lo justo y lo correcto. Debemos ser lo que Dios quiere que seamos, hacer lo que Él quiere que hagamos y hablar como el Señor quiere que hablemos. De eso se trata todo el asunto. Santiago está teniendo bastante reparo en ser específico y en poner ejemplos. El ejemplo de Abraham, el ejemplo de Rahab, con respecto a la fe, y está poniendo bastantes metáforas como para hacernos entender claramente de qué se trata la sabiduría de Dios, en dónde están los problemas del corazón del hombre, en dónde están las tentaciones, etc. Y esto es lo que vamos a seguir estudiando el próximo sábado, a partir del capítulo 4 que empezamos el próximo sábado. Entonces, hermanos, terminamos por hoy el capítulo 3, no sin antes quiero despedirme diciéndoles recordándoles, mejor dicho, de que el horario de las enseñanzas ha cambiado. Ya no es a las 6 de la tarde. Ahora, los martes, los jueves y los sábados es a las 5 de la tarde. Repito, 5 de la tarde. El domingo, igual, a las 10 de la mañana empieza la alabanza y después la enseñanza con el pastor Lucho, ¿no? Y estamos estudiando la posibilidad de repente tener otros cursos más en otro tipo de plataformas para que podamos dar incluso cursos de repente un poco más interactivos y ser un poco más detallistas en la palabra de Dios y estudiar más profundamente.
Y no se olviden, hermanos, suscribirse al canal de YouTube. Ustedes ponen en YouTube Gracia Calvary Chapel y ahí va a salir la palomita verde con el fondo negro. Solamente le dan clic a suscribirse y ya está. Y si ustedes quieren que cada vez que subimos los videos les avise, le dan clic a la campanita que está al costado de la palabra suscribirse. Cuando ustedes le dan clic a esa campanita, las campanitas de notificaciones. Entonces cada vez que suba un video ahí, ¡ping!, va a sonar y les va a avisar a su dispositivo, a su celular, a su laptop, donde estén mirando, que hay un nuevo video que acabamos de subir. Entonces suscríbanse al canal de YouTube dándole clic a suscripciones, y si quieren que les avise, le dan clic a la campanita y así ustedes van a saber que estamos subiendo todos los videos al canal de YouTube. Hermanos, los dejo con esto. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo abunde con ustedes. Una vez más les decimos que los extrañamos, estamos orando por ustedes. Gracias por sus oraciones, por lo del asunto del apoyo que están teniendo para con la iglesia. También les agradecemos el milagro que el Señor ha hecho con nuestro local. Vamos a permanecer en este local, ¿no? El Señor ha hecho milagros ahí. Gracias al Señor por ello. Y nada, simplemente agradecerle al Señor por lo que está haciendo, y a ustedes, hermanos, por vuestra paciencia y por lo que seguimos unidos en este mismo espíritu por medio del Facebook. Déjenme despedirnos con una oración y ya nos vemos mañana temprano en el servicio, ¿sí? Nos conectamos mañana. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, Señor. En estos pocos versículos que hemos estudiado hemos podido entender un poco más, Señor, de quiénes somos nosotros, del comportamiento que tú quieres que tengamos, de la conducta que tú quieres que tengamos, Señor, de las palabras que tú quieres que hablemos, Señor, de todas aquellas cosas que tal vez están en nuestro corazón y no las entendemos con claridad. Pero sabemos que tú eres un Dios bueno y que tú nos iluminas, y tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Y ella es la que nos purifica, nos santifica, nos da claridad, Señor. Ordena nuestros pasos de tal manera que podamos seguirte y ser fieles testigos de ti, Señor. Y danos el coraje, Señor, para que podamos testificar de ti en un mundo tan hostil en contra de tu evangelio, Señor, en contra de tu persona, Cristo Jesús. Oramos por todas nuestras autoridades, Señor, que están haciendo lo mejor que pueden, aunque se equivocan tal vez. Y también por las policías, Señor, y por los médicos que son la primera línea de defensa contra esta pandemia, Señor. Los que están contagiados, los que están luchando, los que están atribulados, Señor, por toda esta situación. Oramos por ellos, Señor. Ten misericordia, Señor. Derrama tu gracia sobre ellos y que no muera más gente, Señor. Te pedimos que esto pare, Señor, conforme a tu voluntad en el tiempo que tú determines, Señor. Y gracias te damos por este tiempo, Señor. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hermanos, gracias a todos ustedes por su paciencia y su conexión. Estamos tratando de no pasarnos de una horita. Así que nos vemos mañana temprano en el servicio a las 10 de la mañana con el pastor Fernando y su esposa, y luego con la prédica del pastor Lucho. Bendiciones, hermanos, que el Señor los bendiga.